a la luna y al sol. Bueno, esto es algo en cierta medida difícil de entender para un occidental. Estamos bastante acostumbrados a, digamos, creer en una realidad objetiva y sólida, ¿no? Podríamos decir que el Zen y en general todo el budismo es mentalista. Sin embargo, es un mentalismo que no es solipsista en absoluto. Es decir, no se piensa que la realidad sea imaginada, sino que realmente lo que se piensa en el marco del budismo es que la realidad es construida. Estamos continuamente construyendo la realidad a través del filtro de la mente, ¿no? Esta realidad construida en realidad es una realidad condicionada que depende de una serie de factores. En definitiva, lo que nos traslada el budismo es que todo lo que tenemos es el conocimiento. No sabemos qué es la realidad en sí, y en cierto modo esto conecta con algunos aspectos de la filosofía occidental, como puede ser Kant, ¿no?, cuando hace los planteamientos entre el en sí y el para sí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo que apunta el budismo es que construimos básicamente la realidad a través de nombre y de forma. Discriminar las formas y otorgarles un nombre. Ese es el proceso básico a través del cual cosificamos en la realidad y la hacemos sólida. Cuando a través del entrenamiento retiramos esa costumbre o ese hábito de poner nombre y forma y además la realidad es intensa, la división entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido desaparece, y en ese sentido se dice que no hay dos, y en ese sentido se dice que no hay dualidad. El Satori es la iluminación. Es una experiencia trascendental en cuanto coloca al monje en el plano de la sabiduría, trascendiendo el campo del dualismo. Es volver a la mente no nacida, donde no hay error ni existe la dualidad sujeto-objeto. El Satori viene a ser llamado a veces Kenso, o penetración en la esencia de las cosas. En el ámbito del Zen se habla continuamente del Kenso y del Satori. ¿Qué crees que significan estos términos? ¿Qué significado tienen en el seno del budismo Zen? Bueno, son dos términos que se emplean sinónimamente, a veces uno, a veces otro. Satori se suele traducir como caer en la cuenta de, o darse cuenta de, y Kenso como ver la propia naturaleza. Es difícil decir exactamente en qué consiste esto en palabras, ¿no?, puesto que se trata de una vivencia, de una experiencia en la cual ni siquiera hay un sujeto propiamente diferenciado en el marco de la experiencia. Pero cuando tras un estado de meditación la mente alcanza un grado de quietud suficiente, al salir de esa quietud está como muy clara, como muy despierta, como muy sensible, y en ese momento se puede tener un Satori o un Kenso. ¿Qué distingue al Zen de otras escuelas budistas? Bueno, la distinción está en lo que se dice que es su origen, ¿no? Cuando Siddhartha Gautama, el Buda histórico, levanta la mano con la flor y Kasyapa en silencio sonríe, en realidad entre un acto y otro no media palabra alguna. Lo que caracteriza al Zen es una transmisión de la enseñanza al margen de la palabra y de las escrituras, en la cual se señala la realidad tal cual es. Eso es lo que, digamos, caracteriza al Zen frente a otras escuelas en el marco del budismo, ¿no? En ese sentido, volvemos al tópico de que la palabra es simplemente algo que señala una realidad que es experiencia, que de alguna forma se vive. Toda la enseñanza Zen está, digamos, organizada en torno a este acontecimiento, el cual está plasmado fundamentalmente en el conocido Sutra del Diamante. Con frecuencia se habla de la enfermedad Zen. ¿Pero qué es la enfermedad Zen? Bueno, la famosa enfermedad o enfermedades Zen no son exclusivas de nuevo del Zen, pero sí son muy características porque debido a la intensidad de la meditación y el tiempo dedicado a ella, ocurre con alta frecuencia en los meditadores Zen. En realidad, la llamada enfermedad Zen es, digamos, de dos tipos, ¿no? Lo que se suele conocer como el apego a la existencia y la que se suele conocer como el apego a la no existencia. El apego a la existencia en realidad
es las situaciones de cambios en la conducta y en la percepción que sufre el meditador y que le llevan a un estado que se suele conocer como pseudonirvana. Entonces la persona cree que está ya entonces iluminada y empieza a creer que, por decir de una manera llana, está mucho más allá del bien y del mal, y suele mostrar algún apego a alguna de las características psíquicas que se le hayan desarrollado como consecuencia de la meditación y de la caída de las barreras perceptivas, como también consecuencia de la propia meditación. Pues puede ser simplemente ver auras o tener clariaudiencia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces el individuo cree que está iluminado y que, bueno, pues que la iluminación consiste en eso y queda apegado a reproducir ese tipo de experiencias. El apego a la no existencia es completamente distinto y se parece más a lo que en el cristianismo pues se suele llamar como quietismo, que fue condenado en el caso de Miguel de Molinos, ¿no? Por la Iglesia en su momento, ¿no? Y es un apego a la situación de vacío. El sabio es aquel que siente y comprende el mundo infinito a partir del mundo limitado. Buscar solo el mundo infinito tiende hacia el espiritualismo, pero no ver más que el mundo limitado desemboca en el materialismo. El que comprende la esencia del cosmos es eternamente feliz, infinitamente libre, absolutamente sabio. ¿Qué relación se puede establecer entre el Zen y la psicología? ¿Existe algún tipo de relación entre ambas? Bueno, la relación no sería exclusiva entre el Zen y la psicología occidental, sino entre el budismo en general y la psicología. El budismo, en una gran medida, en realidad es una cultura de la mente, y en ese sentido es una psicología. Es una psicología que, si tuviéramos que traducir o clasificarla en nuestros códigos occidentales, diríamos que es una psicología fenomenológica. Es una psicología que se ocupa de lo dado, de lo que está ahí puesto. En el fondo, el Zen, igual que el budismo, lo que busca de alguna manera es la liberación, ¿no? Y la herramienta más poderosa, no la única, pero luego la más poderosa que emplea es lo que solemos conocer como meditación. Pero la característica fundamental de esa meditación es la atención plena, la presencia plena. En ese sentido, lo que la meditación va facultando al practicante de meditación es un incremento de la consciencia. Y, a su vez, ese incremento de la consciencia es lo que se produce a lo largo del cambio terapéutico. Es decir, cuando una persona está haciendo psicoterapia, una de las cosas que ocurren es un incremento de la consciencia. Por otro lado, también, digamos, eso sería del lado del cliente o del paciente, ¿no? Aunque habría que tener cuidado a la hora de emplear la meditación dentro del ámbito de la psicoterapia. Pero de cara al psicoterapeuta, la verdad es que es realmente potenciador de cualidades importantes del psicoterapeuta, puesto que el Zen, o más que nada, más que el Zen, la meditación, lo que le va a potenciar es una escucha atenta y plena de lo que aquello que está ocurriendo en la sesión terapéutica, una empatía, ¿no? hacia su paciente, y sobre todo, dado que la meditación pues produce un conocimiento del ego, del propio ego, bastante importante, estar muy atento a la contratransferencia que se está produciendo en la sesión de psicoterapia. ¿Quieres añadir algo más sobre el budismo Zen? Bueno, sí, tal vez simplemente una cosa, que solo quien bebe el agua sabe si está caliente o frío. Ha sido un verdadero placer contar contigo para este programa que hoy hemos dedicado al budismo Zen. Muchas gracias. Quisiera despedirme con una frase de un célebre maestro Zen, Gensa, que dice así: si comprendes, las cosas son como son, y si no comprendes, las cosas son como son. El Zen lleva a cabo una educación total gracias al Sazen y a la realización de los actos de la vida cotidiana. Al educar el cuerpo, se educa el espíritu. Cuando el espíritu es como tiene que ser, el gesto también lo es.